El Padre Pío decía que el verdadero peligro para el hombre no está en odiar a Dios. Lo que lo destruye es burlarse de lo sagrado. La burla endurece el corazón, ciega la conciencia y levanta una barrera infranqueable entre el alma y la misericordia. Pocas visiones lo sacudieron tanto como aquella en la que fue testigo del destino de un hombre que pasó toda su vida ridiculizando la cruz. Todo comenzó en una noche silenciosa, mientras el Padre Pío terminaba sus oraciones en la capilla. De repente, sintió una perturbación en el aire, algo agudo y frío, como un viento que rasgaba la quietud del ambiente. No era una presencia que buscaba consuelo, sino confrontación. Ante él apareció una figura masculina, con una expresión dura y desafiante, pero vacía. Un hombre que vivió impulsado por el orgullo, no por un propósito, por cinismo, no por fe. Más tarde, el Padre Pío lo describiría como un alma que dedicó su existencia a reírse de lo que otros veneraban. El hombre avanzó manteniendo la misma soberbia que lo había acompañado en vida. Nunca hice daño a nadie, declaró con frialdad. Viví honestamente, pagué mis deudas, me ocupé de mis propios asuntos. ¿Por qué estoy aquí? El Padre Pío se dio cuenta de que no había arrepentimiento en sus palabras, solo irritación. La irritación de quienes esperaban que el cielo funcionara como un contrato, donde una conducta mínima garantizaba la recompensa eterna. Luego preguntó simplemente, ¿te encantó? El hombre se rió burlonamente. No soy sentimental. Viví en la realidad. El Padre Pío insistió, ¿reconociste a Cristo? El hombre puso los ojos en blanco, un gesto que había repetido innumerables veces en la tierra cada vez que se mencionaba la cruz. Reconocí lo que creían los tontos, respondió. Pero no necesitaba religión. No necesitaba símbolos. Y ciertamente no necesitaba a un hombre muriendo en una cruz para que me dijera cómo vivir. El Padre Pío cerró los ojos, invadido por una profunda tristeza. Sabía que la burla no era solo incredulidad. Fue el rechazo de la humildad. Era orgullo disfrazado de inteligencia. Fue la rebelión del alma contra la rendición. ¿Qué te hizo la cruz?, preguntó suavemente. El hombre endureció su rostro. Ella exigió obediencia. Exigió arrepentimiento. No le debía arrepentimiento a nadie. Y mucho menos a Dios. El Padre Pío comprendió entonces la raíz de su tragedia, no el odio a Dios, sino el desprecio por la debilidad, por el sacrificio, por un amor que, a los ojos de aquel hombre, disminuía a los hombres. Su alma mantenía la misma postura de vida, brazos cruzados, barbilla levantada, orgullo como armadura. Pero el Padre Pío sabía que en el momento en que el alma abandona el cuerpo, esa armadura se convierte en un ataúd. De repente, el aire cambió y comenzaron a formarse visiones alrededor del hombre. Momentos en los que la gracia intentó alcanzarlo. Una cruz de la que se había burlado cuando un niño le preguntó su significado. Un amigo sufriente que pidió oraciones. Un funeral en el que le puso los ojos en blanco al sacerdote. Una crisis personal en la que se negó a arrodillarse por terquedad. Una misa navideña a la que asistía solo para hacer bromas después. Un Viernes Santo en el que rechazó todo llamado de la conciencia. Dios lo había llamado repetidamente, pero la burla había sido su escudo, manteniendo a raya la misericordia. El Padre Pío sintió que se le pesaba el corazón. No se trataba de la ignorancia de aquellos que nunca conocieron a Cristo. Era el orgullo de quienes lo rechazaron. El hombre volvió a hablar, con la voz llena de resentimiento. ¿Crees que debería haberme inclinado ante un trozo de madera, ante un hombre que murió como un criminal? El Padre Pío respondió en voz baja, murió por ti. El hombre se rió. No fue una risa malvada, sino vacía. Una risa solía ahogar la verdad. La cruz lo había enfrentado muchas veces en la vida, pero siempre la había ahogado en bromas. El Padre Pío miró más profundamente y vio algo aún más doloroso, el origen de esa burla. En algún momento, el hombre resultó gravemente herido. Una herida que había convertido su corazón en cinismo. Cuando era joven, había orado desesperadamente por algo, una cura para una enfermedad, la vida de un ser querido, y la respuesta no había llegado. Entonces transformó su amargura en una visión del mundo. Burlarse de la cruz le dio poder sobre el Dios que sentía que lo había abandonado. El Padre Pío entendió, detrás de cada voz que se burla, hay una herida que nunca cicatrizó. Se acercó lentamente al hombre.
No te estabas burlando de Cristo, dijo. Se estaba protegiendo a sí mismo. Por primera vez, la postura del hombre flaqueó. Una grieta en la armadura, un destello de dolor. El Padre Pío continuó con ternura: rechazaste la cruz porque tenías miedo de la cruz que ya llevabas. El hombre tembló, pero el orgullo volvió a sofocar cualquier signo de humildad. Viví honestamente, repitió. No merezco castigo. El Padre Pío negó con la cabeza. Dios no te está castigando. Dios te está revelando. Con estas palabras, un silencio profundo y ensordecedor se apoderó de la sala. El Padre Pío vio que algo aterrador comenzaba a manifestarse detrás del hombre. No llamas, ni demonios, sino el vacío. Una oscuridad fría y hueca. El mismo vacío que había elegido cada vez que ridiculizaba lo sagrado. Entonces, en un instante repentino, apareció un ángel. El hombre inmediatamente retrocedió, no porque el ángel fuera aterrador, sino porque la santidad era insoportable para un alma dedicada a despreciarla. El ángel lo miró no con ira, sino con tristeza. Te pasaste la vida burlándote de aquello que podría haberte salvado, dijo. Y ahora teme a aquel a quien se negó a reconocer. El hombre dio un paso atrás y sacudió la cabeza. Eso no es justo, murmuró. No rechacé a Dios. Simplemente no lo necesitaba. El Padre Pío respondió con firmeza: quien se burla de la cruz ya ha declarado que no necesita un Salvador. El ángel le mostró al hombre cada momento en que se reía de la fe y cada momento en que Cristo, aún así, extendía su mano. Pero el hombre siempre miraba hacia otro lado. No podía soportar la misericordia porque requiere humildad, algo que nunca había aprendido a practicar. Se acercaba el momento final del juicio y el Padre Pío sabía que el destino del hombre dependería enteramente de su capacidad para arrodillarse, aunque fuera una sola vez. El ángel permaneció ante él en absoluto silencio, su presencia radiante pero solemne. El Padre Pío entendió que ese silencio era, en sí mismo, un juicio. No una condena, sino una revelación. El hombre se movió inquieto, tratando de aferrarse a su antigua arrogancia, pero se le escapó entre los dedos. No porque sintiera remordimiento, sino porque la verdad finalmente lo rodeó y no había ningún lugar donde esconderse. El ángel preguntó con voz tranquila pero penetrante: ¿por qué te burlaste de la cruz? El hombre abrió la boca, dispuesto a repetir las mismas excusas que siempre había tenido: que la religión era para los débiles, que la fe era irracional, que había vivido una vida moral sin necesidad de Dios. Pero cuando intentó hablar, las palabras se le ahogaron en la garganta. La visión le mostró que ninguna de esas justificaciones era sincera. Se burló de la cruz porque temía la vulnerabilidad. Se burló de Cristo porque temía entregarse. Se burlaba de los fieles porque temía que hubieran encontrado un amor que no podía comprender. El ángel levantó la mano y escenas del pasado del hombre llenaron la habitación como tejido vivo. El Padre Pío vio el primer momento en que aquel hombre empezó a ridiculizar la fe, cuando aún era un niño. Y allí, en ese momento de caída silenciosa, el Padre Pío comprendió la verdad más terrible: el infierno no era un lugar de llamas, sino de ausencia. Ausencia de Dios, ausencia de luz, ausencia del amor que siempre había estado ahí, extendido como una mano abierta, y que había sido rechazado. El hombre no había sido arrojado al tormento, simplemente había dejado de existir por el único que podía realizarlo. Su caída no fue un castigo impuesto, sino la consecuencia natural de una vida construida sobre el rechazo. El ángel se volvió hacia el Padre Pío, y en sus ojos había una tristeza tan profunda que parecía contener todas las lágrimas que los hombres jamás han derramado por sus propias almas. La misericordia es como el sol, dijo. Brilla para todos, pero solo calienta a quienes se exponen a ella. Este hombre ha pasado toda su vida de espaldas a la luz y ahora no sabe cómo darse la vuelta. El Padre Pío sintió el peso de aquellas palabras como si fueran suyas. ¿Cuántas veces él mismo, en sus momentos de debilidad, se había escondido detrás de justificaciones? ¿Cuántas veces había confundido orgullo con fuerza, cinismo con sabiduría? La visión comenzó a disiparse, pero antes de desaparecer por completo, el Padre Pío vio algo que lo marcaría para siempre: el rostro del hombre, ahora distante, casi tragado por la oscuridad, aún conservaba un último destello de reconocimiento. No fue arrepentimiento, fue el horror de darse cuenta, demasiado tarde, de que se había equivocado.
que la risa con la que se burlaba de la cruz era solo un disfraz de un viejo miedo, el miedo a necesitar algo más grande que él mismo. Y ahora, cuando ya no había tiempo, comprendió que la cruz no era símbolo de debilidad, sino de un amor tan fuerte que se había dejado predicar para no dejar ir a la humanidad. El Padre Pío cayó de rodillas y las lágrimas brotaron libremente. No lloraba por el hombre que se había perdido, sino por todos aquellos que, como él, todavía tenían la oportunidad de elegir. Cada día, en cada rincón, en cada corazón endurecido, se repetía la misma batalla. La lucha entre el orgullo que dice no lo necesito y la humildad que susurra no puedo hacerlo solo. Y Cristo, paciente, esperó. No con un martillo, no con amenazas, sino con los brazos abiertos, como siempre había estado. Cuando la visión desapareció por completo, el Padre Pío permaneció inmóvil, con el rostro bañado en sudor y lágrimas. Alguien lo llamó desde lejos, pero él no respondió. Todavía sentía el eco de esa caída, el silencio que siguió al rechazo final. Y luego, como si le arrancaran las palabras del pecho, murmuró para sí: Señor, no me dejes olvidar. No dejes que me acostumbre tanto a tu presencia que la desprecie. No dejes que mi corazón se endurezca tanto que ya no sepa arrodillarme. Porque sabía, con una claridad ardiente, que el infierno no era un lugar al que te enviaban. Era un lugar al que caminabas, paso a paso, elección tras elección, cuando rechazabas la mano extendida.